Bienvenidas y bienvenidos a Grandeza Podcast. Y el día de hoy tenemos un episodio que la verdad tenía mucha emoción de tenerlo. Tenemos el día de hoy a una invitada muy especial, Karime Cárdenas. Y quiero dar un poquito de contexto de Karime. Hay decisiones que cambian la vida y decisiones que lo cambian todo. Karime salió de Veracruz para perseguir un sueño, dejando a su familia, dejando a su papá con una enfermedad, y llegó a la Ciudad de México casi prácticamente de cero. Retomó sus estudios, luchó por salir adelante y 2 días después de graduarse su papá murió. Sin embargo, es una persona que ha tenido mucha resiliencia, mucho impacto también en otras personas, en quienes le rodean. Hoy es directora de marketing en una empresa internacional, pero su grandeza no está solo en dónde llegó, sino en todo lo que tuvo que atravesar para lograrlo. Hoy en Grandeza Podcast tenemos a Karime Cárdenas. Karime, bienvenida. Hola, muchas gracias Luis, gracias por la introducción y pues un placer de estar aquí, gracias de verdad por la invitación. No, a ti, gracias por aceptar. Y la verdad, Karime, me emociona mucho tener este episodio porque sí creo que tienes un ejemplo muy importante que compartir con otras personas. Creo que no ha sido algo sencillo, ya platicamos un poquito de eso en la introducción, pero bueno, ahorita vamos a desmenuzar y entrar también aquí con toda la carnita y creo que es algo muy interesante y que yo espero a que quienes estén escuchando este podcast les pueda ayudar bastante. Entonces, Karime, bienvenida y me gustaría comenzar, Karime, pues que tú nos digas un poquito más de quién es Karime Cárdenas y Ok, entonces de ahí avanzamos, ¿va? ok, pues me voy a presentar, aparte de la introducción que ya diste, la cual creo que resumiste bastante bien y lo agradezco, pues efectivamente soy veracruzana, como bien mencionas, y hace ya 11 años que dejé mi tierra natal para venir a la Ciudad de México y pues continuar con mis estudios, poder tener oportunidades laborales, ¿no? Entonces, ya 11 años en la ciudad, no ha sido fácil, han sucedido muchísimas cosas en el trayecto de todo tipo que, bueno, creo que me han llevado hacia donde estoy, ¿no? Pero justo pues vengo de una familia veracruzana, eh, y bueno, la razón por la cual decido dejar, ¿no? Mi ciudad natal es, como comentaba, para buscar mayores oportunidades, sobre todo laborales, ¿no? Ujú. Em, ya había iniciado mi carrera en Veracruz, pero la culmino acá, o bueno, más bien la retomo, culmino en Ciudad de México al mismo tiempo que comienzo a trabajar, ¿no? Porque pues no era posible para mí solo estudiar, ¿no? Habían ciertas situaciones en casa que ya tú platicaste muy brevemente. em, eh, Dejé a mi papá, sí, con una enfermedad, que es la enfermedad del Alzheimer. No lo dejé en una fase tan eh, pues tan fácil, por así Ujú. decirlo. Entonces fue un poquito complicado tomar la decisión de venirme. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que más me motivaron, pues fue el apoyo de mi familia, ¿no? Particularmente de mi mamá y de mi hermana. Ujú. Entonces, bueno, seguramente vamos o no sé qué me querrás preguntar más adelante de eso, Ujú. pero sí, eso me lleva a venir aquí, estudio la licenciatura de Mercadotecnia, y pues bueno, actualmente también estoy cursando una maestría en marketing y publicidad, Ok, reforzando ok. lo que ya había estudiado como base. Y como bien dices, actualmente pues ejerzo, ¿no? La posición de directora de marketing en una empresa. eh, Más que nada destinada al mundo del QSR. Ya llevamos ahí un tiempo, estamos muy contentos y pues bueno, eh, a grandes rasgos esa soy yo. Ok, perfecto, Karime. Gracias por compartirlo. Karime, regresando a Veracruz, vamos a hablar de aquel lado. Eh, ¿qué tenías en mente cuando ibas creciendo en Veracruz? ¿Qué decías? ¿Con qué soñabas Ok. cuando eras pequeña? Uy, creo que es una buena pregunta que creo que nunca me había formulado, la verdad. Em, pues para ser específica, yo soy nativa del puerto de Coatzacoalcos, de donde es Ujú. Salma Hayek. Para los Ok. que estén escuchando, si no ubican a Salma Hayek, entonces ya necesito tomar colágeno. Pero, o sea, nazco en un puerto, ¿no? Donde es una ciudad y también creo un estado yo muy alegre, muy divertido, con con este sazón de la vida, ¿no? De disfrutarlo y de que Ujú. muchas cosas incluso lo vemos como fiesta, ¿no? Entonces, desde chiquita,
no sé si eso influyó, pero siempre tuve como esa espinita por todo lo que tenía que ver con la comunicación y medios, ¿no? Ok. De hecho, esa fue, en eso inicié mi carrera profesional hace un tiempo, hace algunos ayeres. Fue en ciencias de la comunicación y por destinos de la vida, que ahorita platicaré más, pues acabé en marketing. Pero siempre tuve como que esa chispita, ¿no? De comunicación, recuerdo que mi mamá siempre me decía, bueno, me recuerda que yo agarraba cualquier cosa que se asemejara a un micrófono, un Ujú. peine, el control de la tele, y yo Ok. me sentaba y entrevistaba a mi familia, ¿no? Ok, de Entonces, acuerdo. era muy chistoso. Ajá. Y pues eso, algunas cosas las recuerdo, otras me las platica mi mamá. Entonces como que siempre crecí pues en una familia con virtudes, pero que también tuvo muchos desafíos. Pero siempre fui una niña que pues eh, cero lujos, pero se le trató de dar una vida cómoda o lo que se podía, ¿no? Ujú. Lo que se podía a veces era así, y lo que a veces no se podía, pues era no, y aprendí a ser muy empática con eso, ¿no? A entender que habían posibilidades que se lograban y otras no tanto, y que a lo mejor quedaban como meros sueños, ¿no? Ujú. Entonces, hubo una época en que viajábamos mucho a la Ciudad de México Ujú. por familiares que vivían acá, y mi mamá siempre me decía, bueno, últimamente, ya en los últimos años, siempre me dijo, es que tú siempre te quisiste ir a vivir a la Ciudad de México. O sea, tú ibas de niñita y Mm. decías, yo de grande voy a vivir aquí, ¿no? Ok. Entonces, como que ese chip se me implantó, ¿por qué no lo sé? Pero sí recuerdo que la Ciudad de México siempre para mí fue un atractivo grande. No sé, creo que a lo mejor muy en el fondo siempre fui muy citadina, a pesar de que yo crecí en costa y pues en un municipio pues relativamente pequeño, ¿no? Ujú. Entonces, entre las novelas infantiles, entre las películas, como que todo ahí era un chip de, ay, pues la comunicación, ¿no? La actuación en algún momento, ¿no? De Sueños Siempre Guajiros. te llamó la atención. Ok. Exacto, siempre me llamó la atención. Ajá. De hecho, la verdad es que me hayas invitado al podcast me encanta, porque la verdad me encanta platicar. Sí, te veo feliz con el micrófono, de hecho. Sí, Te veo muy bien. entonces, pues como que crecí, ¿no? Con este contexto, ¿no? Ujú. Y creo que era importante mencionar esa parte porque al final, cuando tuve la oportunidad de alguna manera de independizarme, eh, pues se logró y dije, ¿a dónde? Ciudad de México, ¿no? Ciudad De de acuerdo. México es bueno, antes Distrito Federal, ¿no? Ujú. Decido mudarme. Para eso, evidentemente, ya habían pasado muchas cosas en casa, pero em, como que ese es el resumen que puedo dar, que representa mucho también a Karime, ¿no? Ok, y ahorita que estabas comentando esto, Karime, creo que destacaste algunos valores también que implementaba tu familia en el transcurso de tu crecimiento, en tu infancia, en tu juventud. ¿Cuáles tú consideras que fueron los valores más importantes que puso en ti tu familia? Sobre todo tu mamá y tu papá. Ok. Mm, creo que creo que uno de los valores que más recuerdo, em, a pesar de que hubieron algunos temas, ¿no? En mi infancia, pero recuerdo mucho la unidad familiar, ¿no? Ujú. De mi infancia y conforme fui creciendo. Éramos una familia que tratábamos siempre de hacer todas las cosas juntos, ¿no? El súper juntos, o si íbamos a visitar a alguien era todos juntos, dentro de lo que se podía hacer en mi Sí, ciudad, sí, ¿no? claro. El cine, un restaurante, lo que fuera, ¿no? Y recuerdo en algún momento que algunas personas notaban eso y nos los hacían ver como familia. Es que ustedes siempre van Sí, juntos para a ustedes era todos. muy natural, Era ¿no? muy natural y Ajá, pues claro. claro, vamos al súper juntos, pues claro, vamos todos, ¿no? Vamos, no sé, salvo que fuera algo ya trámites de adultos, pues miran mis papás, ¿no? Pero hasta eso siempre iban juntos ellos. Entonces como que crecí con esa parte de que la familia era de las cosas más importantes en mi vida, ¿no? Y que hasta la fecha mi familia sigue siendo lo más importante. Como bien mencionaste en la introducción, papá ya no está con nosotros, pero siempre tratamos de tener una comunicación diaria, ¿no? Hubo un momento en que nos esparcimos todos, ¿no? Mi hermano viviendo en el sureste del país, mi mamá y mi hermana se quedaron en Veracruz, yo acá, entonces como que siempre hemos tratado de mantener la unidad familiar y para mí yo creo que de ahí se derivaron muchas cosas, ¿no? Como él, tienes que ser una persona honesta, ¿no? Con tu trato en los demás, en tu escuela, con tus tareas, ¿no? Eh,
en tu trabajo, tienes que ser una persona íntegra, ¿no? Ujú. Entonces, como que eso ayudó mucho a formar también quién soy ahora y por eso es que para mí la familia sigue siendo importante en mi vida y creo que incluso pues considero que para la sociedad, ¿no? En general. De acuerdo, Karimi. Fíjate que me llama la atención esto porque creciste en un ambiente donde querías estar con tu familia, ¿no? No Ujú, porque tal vez fuera una meta, sino porque era algo natural que ustedes hacían. exacto. Sin embargo, a pesar de que tú creciste con este sentimiento de unidad familiar, de quizás sentías este apoyo de mamá, de papá, de tu familia en general, sin embargo, decidiste salir de Veracruz. Sí. Y yo creo que no fue una decisión fácil. No, ¿Nos puedes contar un poquito más por qué decidiste salir de Veracruz? claro. Sí, creo que ligando un poquito esta última pregunta con esta que me haces de por qué decido salir, em, creo que algo importante de mencionar es que creo que también uno de los valores o de las cosas buenas o positivas que también me dejó mi padre es que mi papá, siempre lo he dicho, me dio alas para volar desde niña. Ok. Siempre. O sea, si yo le decía un día, quiero ser astronauta, claro que tú puedes ser astronauta, ¿no? Ujú, Aunque no tuviera idea de lo que eso significaba, ¿no? Oye, pero esto, sí, claro, ay, oye, muy bien, ¿no? O sea, si te ujú, esfuerzas, puedes lograrlo, ¿no? Entonces, crecí también con este chip de eres capaz y lo que tú te propongas, puedes lograrlo. Porque mira todo esto que has logrado, ¿no? ujú. Y que si algún reconocimiento en particular en la escuela, que si el coro del himno nacional, que si la escolta, que si no sé. O sea, fueron cositas que se fueron formando en mi ser y de, claro, yo puedo, ¿no? Ujú, Entonces, derivado de, en general, de la situación, yo creo que, bueno, quienes nos escuchan saben que, pues, sobre todo en provincia, a veces hay ciertos lugares que pues es más difícil progresar profesionalmente hablando, ¿no? ujú. Sí, claro. Entonces, cuando yo me veo ante ese panorama y comienzo a tener una perspectiva de, ok, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué quiero? Dije, híjoles, aquí está un poco difícil, ¿no? Aunque Ujú. no supiera bien, ¿sabes? Aunque no tenía bien de, yo quiero ser mercadóloga o quiero ser comunicóloga y quiero salir en la televisión. No, o sea, Sí, pero veías que era un panorama difícil, era claro. complicado. Dije, cualquier cosa que yo quiera hacer que realmente me llene, aquí va a ser complicado. Ujú, Entonces, sucede un evento muy grande que sí impactó mi vida, ¿no? Que pues decido por una temporada dejar mi hogar para servir, ¿no? A la comunidad, ¿no? De alguna manera en específico. Entonces me voy por año y medio y justo me toca el área de servicio que me tocó era la Ciudad de México. ok, Entonces, no me tocó la parte más bonita precisamente, ok. pero bueno, mis intenciones en ese momento era de servicio De acuerdo. a la comunidad y pues era como de, yo aquí vine a servir, ¿no? Y Ujú, entonces fue una etapa muy bonita, pero obviamente eso fue como de, bueno, si ya logré vivir esto y en una etapa o en una condición austera, en una región o en un área no tan bonita, pues claro que la puedo armar si me voy ya a terminar mis estudios, porque cuando yo decido hacer ese servicio, ya había iniciado la carrera en Ciencias de la de Comunicación. acuerdo. Entonces regreso a casa y regreso con este chip de mamá, porque, paréntesis, para esto, cuando yo decido irme a este servicio de año y medio, ya, ya teníamos el diagnóstico De tu de papá. Alzheimer de mi papá. Ah, Entonces, eh, para mí fue difícil, pero como no estaba tan avanzado, y lo digo entre comillas, eh, ¿a qué voy con tan avanzado? Todavía me recordaba, todavía platicábamos, todavía ciertas cosas funcionales. Entonces, yo dije, bueno, me voy por año y medio, ¿no? ujú, Si bien yo ya había investigado un poco de la enfermedad, realmente no dimensionas lo rápido que puede avanzar. ujú. Entonces yo me voy a este servicio, regreso año y medio después y el deterioro de mi papá cognitivo era sorprendente como yo lo había dejado, ¿no? Pero regreso con este chip también de, ¿no? O sea, creo que me puedo ir a la Ciudad de México, es bastante viable, ya aprendí a moverme, ya aprendí o sea, ya tenía un panorama muy amplio de entender lo que significaba vivir aquí como foránea, ¿no? Ujú.
Entonces, ahí es donde viene la parte complicada, porque fue la parte más, podemos decir, emocional, espiritual, de decidir, híjoles, mi papá pues está empeorando y mi papá evidentemente no va a sanar, sino todo lo contrario. Sí, claro. ¿Qué hago? Pero al final tampoco sabía cuánto tiempo más iba a demorar la enfermedad. Entonces, eh, después de meditarlo mucho y después de una plática con mi mamá sobre todo, Ujú, porque pues con ella es la que ya tomaba las decisiones, le planteo la idea y para mi sorpresa, ujú. la respuesta de mi mamá fue súper, eh, pues de apoyo, ¿no? Positiva y me dijo, o sea, hazlo, tienes mi apoyo, porque sé que es algo que tu papá si estuviera sano o 100% en sus condiciones lo haría. Él Te te apoyaría. apoyaría al cien por Ujú. ciento. Entonces, fueron, híjoles, creo que es muy difícil, ¿no? Explicar tal vez aquí al micrófono todo lo que pasó por mi mente y por mi corazón. O sea, fue un cúmulo de emociones que chocaron, pero al final fue, esto va a ser lo mejor. Ujú, No tengo idea de lo que me espera ya, ujú, pero vamos a hacerlo. ujú. Y algo bueno tiene que salir de esto, ¿no? Entonces, esa es la razón o el timeline de cómo es que, o el por qué decidí, ¿no? De dejar, pues, Veracruz y a mi familia. Pues cuánta valentía, Karime, porque, híjole, o sea, ver a tu papá, ahorita que lo cuentas, tuviste un diagnóstico y año y medio después de que lo ves, ya avanzó bastante en la Sí. enfermedad, ¿no? Pero te valías de esa confirmación que te dio tu mamá, ¿no? Diciéndote, oye, si él estuviera bien, él te estaría apoyando con esta decisión, ¿no? O sea, no lo dudes. No dudes que él te estaría apoyando como lo hizo siempre que le contabas tus sueños, ¿no? Siempre que le contabas, quiero ser astronauta o quiero agarrar comunicación o lo que sea, él siempre estuvo apoyándote, ¿no? Entonces, qué bonito y yo creo que qué importante también tienen los valores dentro de la familia en la vida de todos nosotros. Porque sí tienen un impacto, ¿no? La forma en la que te hablan tus padres, la forma en la que también tienes ese círculo de apoyo, sí Ujú. tiene un impacto positivo. Y me gustaría saber, Karime, ¿cómo fue para ti el momento en el que saliste de Veracruz? ¿Cómo fue a lo mejor emocionalmente? Porque pues ya sabías que tu papá, como tú lo dijiste, ¿no? No iba a mejorar. Ujú. Esa enfermedad no iba a obtener ya una mejora, por el contrario, ya sabías que pues iba a complicarse cada vez más. ¿Cómo fue para ti emocionalmente? Y te lo pregunto porque creo que muchas de las personas que pueden estar escuchando este podcast podrían estar pasando por situaciones donde tal vez saben que algo ya no va a mejorar y tal Ujú. vez algo quizás ya no va a ver la luz nuevamente. Ujú. Sin embargo, a veces hay que ser valientes para seguir tomando buenas decisiones, ¿no? Ujú. Porque podrías haberte quedado y decir, bueno, me quedo aquí y lo cuido hasta que termine todo, pero ¿cómo fue para ti emocionalmente hablando? Ujú. Creo que, creo que en esta parte debo admitirlo y reconocer 100% que ayudó mucho el apoyo de mi mamá y de mi hermana. Ujú, En este caso, saber que de alguna manera, ¿cómo explicarlo? Tal vez ellas dijeron, o sea, tomaron el timón del barco, hablando particularmente de esta situación, y decir, o sea, ve adelante, nosotros estamos aquí, ¿no? Y te vamos a apoyar y te vamos a estar echando porras, ¿no? Creo que reconozco que eso a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Sin embargo, justo en la parte emocional, eso no quita el peso que yo sentía. ujú, Mentiría si diría que nunca sentí culpabilidad. Hubo muchísima culpabilidad. Y esa culpabilidad o esa idea de culpabilidad me persiguió varios años después. O sea, no fue como de que, o sea, me salí, me sentí culpable y ya, ¿no? O sea, ujú, muchos años después me persiguió, aún después de su fallecimiento, aún después de los primeros meses de duelo y así. O sea, a veces era como algo que si yo permitía me iba a carcomer, ¿no? ujú, Pero fue tomar la decisión de, es que, a ver, o sea, por qué lo haces, no? Y entonces, para mí, el salir y seguir alimentando esas alas que él me había dado, era una especie de homenaje o de honrarlo a él, ¿no? ujú. De decir, o sea, te estoy dejando en una situación súper complicada,
y me duele, porque, o sea, de verdad no tienen idea, ¿no? O sea, Claro. tener a un enfermo de Alzheimer es más difícil de lo que crees. Pero creo que el pensar en eso, en pensar en todo lo que yo podía lograr, y era una manera para mí de decir, todo lo que hemos pasado, o sea, va a valer la pena, ¿no? Y Ujú. valdrá la pena. Y había mucho en mí una frase que todavía la uso cuando la creo necesaria, y es: lo mejor aún está por venir. Ujú. Y esa frase como que se volvió mi lema de vida: lo mejor aún está por venir. Y sí, en ese momento era, híjoles, o sea, tendría todo para decir bye, o sea, ¿por qué me tocó esta vida? Y tomar una actitud negativa y tomar una actitud de reproche hacia lo que yo creyera, ¿no? Ujú. Dios, la vida, el universo, o sea, como de, ¿por qué yo? Y tomar un Sí, sí, papel sí. de víctima, ¿no? Entonces, por el contrario, dije, o sea, necesito salir de aquí para honrar incluso no solo a él, sino a mi familia, que también están haciendo el sacrificio de estar aquí. eh, y dije, es parte como de ser ese soporte y de decir, ha valido y seguirá valiendo la pena todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho, leí en un libro que escribió Jorge Rosas, donde Jorge Rosas dice que el problema no es el problema, sino la manera en la que enfrentamos los problemas, Ujú. ¿no? Entonces, problemas creo que todos vamos a tener en la vida, pero la manera en la que los abordamos, la manera en la que los vemos, cambia totalmente el panorama. Y nos Totalmente. cambia totalmente a nosotros también. Nos ayuda a tener éxito y nos ayuda a realmente aprender de los problemas, ¿no? Y Ujú. creo que fue algo que tú hiciste, Karime, ¿no? Tú sabías que la salud de tu papá no estaba bien, pero tú decidiste enfrentar las cosas bien, ¿no? Avanzando. Tal vez había un sentimiento de culpa, que obviamente no era tu culpa, ¿no? Para nada. Claro. Sin embargo, ese sentimiento se entiende, o sea, se entiende totalmente porque es que, bueno, pareciera que no me importa, ¿no? Y que yo estoy por Ujú. acá cumpliendo mi sueño y ya dejé a mi familia por allá. Pero otra vez, reitero, qué importancia y qué valor tan importante tenía ese apoyo de tu familia. Porque Totalmente. yo creo que ellos te ayudaron a entender que no pasaba nada, ¿no? Que obviamente las cosas no estaban bien. Sin Ujú. embargo, no quería decir que nos íbamos a detener todos en la vida. Exacto. Tenemos que seguir avanzando. ¿Qué Justo. pasó después, Karime? ¿Qué pasó con tu escuela? ¿Qué pasó con tu papá? Cuéntanos. Sí, pues bueno, ya tomada la decisión, llego a la Ciudad de México con una maleta de ropa. No tenía absolutamente nada más, ni un tenedor, ni una plancha, o sea, literal, una maleta de ropa. Ujú. En ese momento tuve la bendición de contar con el apoyo de una buena amiga que me ofreció eh, pues su espacio, ¿no? Para poder compartirlo. Ujú. Y bueno, la verdad es que yo llego sin nada. O sea, tenía como un par de ideas en lo que podía trabajar. Ujú. Honestamente, actualmente no sé si haría eso. No sé si me iría a un país o a un estado diferente sin un Ok, trabajo. ok. Creo que ya no lo volvería a hacer. Ujú. Pero en ese momento fue así de, pues vámonos. O sea, es Ujú. ahorita no. Yo creo que la juventud en esos momentos ayuda mucho, ¿no? No había nada que perder en ese sentido, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá. Y me voy y bueno, afortunadamente, el día que llego, yo ya había aplicado previamente para una vacante de un trabajo muy sencillo, un trabajo que era de medio tiempo y que me iba a permitir continuar con mis estudios. Entonces, justo el día que llego, o sea, sí parece de película, de verdad no exagero en lo que digo porque así fue. Justo el día que llego, eh, recuerdo perfectamente que fui al súper con esta amiga, pues para preparar la comida para la semana, porque pues tampoco es como que tuviera dinero para andar comiendo en la calle o en Ah, restaurantes, ¿verdad? ok. Llegué en ceros, como les dije. Y saliendo del súper, me acuerdo perfecto, recibo la llamada del reclutador diciéndome, oye, vas bien en tu proceso, necesitamos que vengas a una prueba eh, en persona, ¿no? Ujú. Física. Pero él ya sabía que yo estaba lejos, dice, pero es que tienes que venir. Y le dije, ya estoy aquí. Ah, perfecto, ¿no? Y entonces, ¿cuándo me necesitas? ¿Puedes venir el jueves? Sí, perfecto, ¿no? Ujú. Voy y me presento, ¿no? Y bueno, afortunadamente después de eso quedé, entonces al poco tiempo pues ya tenía ese trabajo seguro en el que estuve 3 años y medio más o menos, Ujú. y el cual me dio la oportunidad de terminar mi carrera, que ya no fue Ciencias de la Comunicación, porque esa es otra historia bien curiosa. Este, o sea, terminó mi carrera y bueno, comenzó a hacer historia lo demás, ¿no? Y en ese proceso
inicio la carrera, tenía que hacer de todo para que el dinero estirara. Tenía cierto apoyo todavía de mi familia, pero era mínimo. O sea, la verdad es que eso me ayudaba muchísimo, pero pues no era como que lo necesario para yo decir, pues me da para todo, ¿no? Tuve que hacer un reajuste en la carrera, porque retomé ciencias de la comunicación cuando llegué a la Ciudad de México. Pero por ese reajuste, para poder estar en una modalidad más económica, la verdad es que no me informaron correctamente, tampoco me informé bien yo, y cuando intento hacer este cambio, me comentan que no hay ciencias de la comunicación en esa modalidad, y yo, ¿qué? Entonces, de las pocas que había, pues lo más que había era marketing, y dije, pues marketing, ¿no? Que hoy por hoy digo, bendito el día que pasó eso, porque me gusta lo que hago, la verdad es que me he vuelto muy apasionada al marketing, en lo que hago en mi trabajo, tanto así que estoy en la maestría, ¿no? En marketing y publicidad. Entonces, pues bueno, cada decisión tomada que a veces podemos decir, ¿no? Eso, ¿no? Es como de, podemos decir, oye, pero ¿cómo es que lo voy a lograr? O sea, ni siquiera lo tengo seguro, ¿no? A veces es simplemente dar el paso y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, acabo la carrera y todo. Pero bueno, antes de eso, evidentemente la enfermedad de mi papá avanza, empeora. Yo me acuerdo que usaba mis vacaciones para ir a verlo. Yo no iba a ningún otro lado. Sí, claro. O sea, a mí no me importaba irme a la playa o ir a otro lado. El 100% de mis vacaciones se iba para regresar a Veracruz, a Coatzacoalcos, para estar con mi familia, ¿no? Y en el último viaje que hago, ya había a mi papá demasiado mal, ¿no? Y ya estaba por terminar la carrera. Entonces, viene ese momento agridulce en mi vida, que yo creo que espero nunca volver a vivir algo así. Llega la ceremonia de graduación, y ya había acabado toda la carrera, todas las materias, todo, era la ceremonia de graduación, y mi familia no pudo venir por la razón de que mi papá ya estaba muy mal. Entonces, cuidar a un enfermo de ese calibre es complicado, ¿no? Entonces, mi mamá y mi hermana se necesitaban mutuamente. Entonces, la decisión fue, no te podemos acompañar. Y me acuerdo que esta amiga que me ayudó a venir y otra amiga que hice en el trabajo. Me acuerdo perfectamente de ellas. Y ellas estuvieron conmigo ese día, que para mí fue agridulce, porque mientras todos los demás tenían a su familia, pues yo tenía, que lo agradezco a mis amigas, pero era chin, ¿no? O sea, a quien les debo... Y aparte de que no estaba tu familia, sabías que estaba pasando tu familia. Exacto, justo. Claro. Entonces, híjoles, fue bien complicado. Y me acuerdo que regreso, pues mando las fotos, ¿no? De los diplomas, de todo. Y al siguiente día recibo una llamada de mi mamá en donde me dice, es que creo que ya va a pasar, ¿no? Y yo, espera, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces se vuelve una llamada, pues, ya te imaginarás, demasiado emotiva, demasiado fuerte, porque era la llamada de despedida, ¿no? Era la llamada de decirle a mi papá, aunque él no entendiera, era mi manera de despedirme, y de decirle, lo logré, no más me falta el título, pero lo voy a sacar, o sea, te lo prometo, ¿no? Y pues fue una despedida bastante fuerte, bastante emocional. Y eso recuerdo perfectamente que fue una noche, me voy a dormir y en la madrugada me llaman. O sea, literalmente a 40 horas de haberme graduado, recibo la llamada de que mi papá, pues, había fallecido, ¿no? Entonces, híjoles, o sea, a veces la verdad es que lo pienso y digo, ¿cómo es que pude vivir todo eso? O sea, hago retrospectiva y digo, ¿de verdad dónde saqué la fuerza, no? ¿Dónde saqué la valentía para atravesarlo todo? Pero pues es lo que me tocó vivir. Y creo que el haber estado consciente en las condiciones en que yo dejé mi hogar, creo que eso me preparó de alguna manera, muy en el inconsciente o sea, todo lo que vas a vivir después, mientras tu papá esté con la enfermedad, no va a ser nada fácil. Evidentemente, jamás me pasó por la cabeza,
o sea, cuando me vengo a terminar mi carrera acá, pues no pensé de que mi familia no me iba a poder acompañar en ese momento. O sea, son detalles que no piensas, honestamente, Ujú. o que al menos yo no lo pensé, pero cuando estuve ahí es cero reclamos y nos paramos y respira y con la fuerza y vámonos, ¿no? A darle, Ujú. ¿no? Porque pues las condiciones así te tocaron y ni modo, ¿no? O sea, es como también es a donde me llevaron también mis decisiones, ¿no? Por muy buenas que fueran, ¿no? Entonces, pues ese fue como el timeline, ¿no? Fue un proceso difícil, fue un proceso de eh, entre luchar con la independencia, ¿no? De dejar mi hogar, lo que implicaba dejar a mi familia, rascarme, porque hubo un momento en donde yo dije a mi familia, ya no me ayuden. Hubo una temporada que recuerdo que encontré un segundo empleo. Entonces yo tenía un empleo en la tarde, un empleo en la noche y aparte estudiaba. Ok. Entonces, porque para mí era cómo les voy a exigir dinero si la que decidirse fui yo. Ujú. Entonces, no sé cómo le hice, la verdad, ahorita que me siento cansada, digo, hago memoria, porque en Ajá, la mañana tuve una clase de la maestría y yo así de, ay, ya no puedo, ¿no? Y ajá. es como, no, sí puedes, ¿no? Entonces, fue difícil, pero pues bueno, es lo que me tocó y al final estoy agradecida porque creo que eso me ha formado y me formó para ser quien soy ahora, ¿no? Dijiste algo que me llamó la atención, Karim, y tiene que ver con las decisiones. Y han sido buenas decisiones, no fueron malas. Sí, no. Sin embargo, a veces también dentro de las buenas decisiones vamos a encontrar obstáculos en el camino. Ujú, A veces creemos que porque hemos tomado las mejores decisiones de la vida o lo que creemos que era el mejor panorama, deberíamos de no tener ningún obstáculo en el camino. ujú, Deberíamos de ver cómo todo fluye y cómo todo es bonito. Y llega a ocurrir que cuando encontramos estos obstáculos decimos, bueno, ¿por qué, no? claro. ¿Por qué si estaba haciendo todo bien? ¿Por qué si estaba eligiendo bien? ¿Por qué si tal vez hice lo que mamá y papá me dijeron de niño? No sé, ¿por qué si todo estaba funcionando bien, está pasando esto que no suena tan bien? ¿No? Y creo que es importante reconocer que así es la vida. O sea, que la Ujú, vida naturalmente va a traer esas pruebas y problemas. Sin embargo, a pesar de cualquier prueba que tengamos, otra vez, tiene que ver mucho en nuestra actitud y cómo reaccionamos ante los problemas, ¿no? Obviamente a veces no va a ser fácil, a veces va a ser un poquito de obligarse a uno mismo a decir, no, tengo que seguir, aunque no quiera, aunque me sienta claro. mal, aunque quiera llorar, aunque quiera, no sé, aunque ya quiera terminar todo con esto, tiene que uno obligarse, ¿no? Y decir, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Y me recordaste ahorita que estabas platicando también, Karime, algo que cuenta Steve Jobs. Él decía lo de los puntos, que los puntos se van uniendo, ¿no? Con el Mm, tiempo. Hay un tipo de arte que se llama puntillismo y es un tipo de arte donde tú ves, digamos, una pintura, si te acercas mucho a la pintura, solo ves muchos puntos, puntos, puntos y no entiendes realmente qué hay ahí en ese cuadro, ¿no? Pero si te alejas, en perspectiva vas a ver una imagen muy diferente y ujú, ves el arte totalmente. Entonces, creo que la vida a veces está lleno de ese tipo de puntillismo, ¿no? A veces vemos puntos por aquí, por allá, que no entendemos cómo es que se conectan, pero cuando te alejas, cuando pasa el tiempo, y ves hacia atrás, te das cuenta cómo todo eso se iba uniendo para bien. Y cómo eso, aunque tal vez fuera agridulce en algunos ujú. momentos, se iba uniendo para bien. Y Karime Cárdenas, hoy quiero que tú nos digas quién, quién eres tú después de todo esto que ya viviste, cómo te sientes hoy siendo directora de marketing. Obviamente no fue algo que te llegó de la noche a la mañana, fue un No, proceso, pero ¿cómo te sientes el día de hoy haciendo esta retrospectiva de todo lo que ya viviste? ¿Qué, ¿Por qué te felicitarías a ti misma también? wow. Nunca había pensado eso. Híjoles, qué buena pregunta. Yo creo que todos en algún momento deberíamos de hacernos esa introspección. Ujú. Creo que por qué me felicitaría, yo creo que sin duda por la valentía y por la resiliencia. O sea, híjoles, creo que son virtudes que a algunos nos agarra más desprevenidos que a otros, pero yo creo que sí a veces o por mucho tiempo me demeritaba, ¿no? Eso, pero creo que sí agradezco por la valentía que desarrollé durante toda esta experiencia, em, de saber que soy capaz de lograr muchas cosas, ¿no?
que puedo lograrlo si me esfuerzo, ¿no? Y que algunas veces va a tener que conllevar sacrificios, ¿no? Ujú. Y lo mencionabas muy bien. Eh, Creo que a veces pensamos que la gente tiene suerte con Ujú. algunas cosas. Y yo he aprendido que no. La suerte no existe como tal. Podemos llamarla así, podemos idealizarlo un poquito, Ujú. pero creo que sí hay algunas cosas que, que se formaron para que al final, si está bien, la quieres llamar suerte, está bien. Pero una de esas cosas fue mi trabajo, ¿no? También Ujú. me acuerdo que esa fue otra. Cuando yo decido ejercer, porque en el trabajo en el que estaba no tenía nada que ver con mi carrera, me acuerdo que a mí me dieron la oportunidad de extender mi contrato para que no me fuera. Pero otra vez, la valentía de, no, necesito ejercer, ¿no? Ujú. Porque yo también iba un poco ya retrasada en edad, por eso que Sí, les claro, conté de por el estas pausas que servicio. hice. Ujú. Entonces, tampoco voy a revelar mi edad, pero Sí. ya iba un poco atrasada, entonces a mí ya me urgía ejercer. Y me acuerdo que nuevamente no tenía nada y dije, no, Ujú. gracias, hasta aquí acabo, agradezco la experiencia, la oportunidad, pero necesito ir en búsqueda. Y pues como muchos de nosotros, o como la mayoría más bien, buscando en páginas de reclutamiento, encuentro la oportunidad que tengo ahora, sin cero experiencia, dije, me pongo la camiseta, voy y digo, estoy aquí, tengo muchísimas ganas de aprender, tengo muchísimas ganas de ejercer y de verdad estoy con toda la disposición, ¿no? Agradezco, creo, sí creo que tuve ahí sí un ángel también, Ujú. así como lo fue mi mamá y mi hermana y mi amiga que también me recibió en su momento cuando llegué a vivir a la Ciudad de México. Para mí, esta persona, esta directora de recursos humanos fue otro ángel porque lo platicamos de vez en cuando, recordamos cómo fue la experiencia. De repente ella vuelta y me dice, no puedo creer cómo has crecido, ¿no? O sea, recuerdo a la chiquilla que entró hace ya casi 7 años y es como de wow, ¿no? Y yo le agradezco porque ella sabía que no tenía experiencia, pero dijo, trae toda la actitud, pues vamos a darle chance. Y ¿En yo qué creo, posición entraste, Karim? yo entré en una posición como de analista o Ok, coordinación, sí, ujú, claro, claro, claro. dentro de marketing, por supuesto. Ok. Entonces, fue como de, pues ella de alguna manera me vendió con el que en ese momento y varios años fue mi jefe. Y fue Ujú. como de, porque ella me lo cuenta, o sea, yo fui y le dije, trae solo experiencia, pero le veo una actitud increíble. ¿Qué hacemos? Y pues a ver, tráela, ¿no? Y pues la segunda entrevista y todo. Y pues bueno, afortunadamente quedé y pues todo lo demás ha sido historia. Mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás, muchas horas de trabajo que incluso no se me pedían, pero eh, viví mi experiencia también de workaholic, lo admito. Ujú. Ujú. Pero Ujú. bueno, al final eso también me llevó a donde estoy, creo yo, ¿no? Ujú. Entonces, em, sí, yo creo que, resumiendo un poco y a lo que decías, eso es lo que he aprendido, ¿no? Eso es como me veo, ¿no? Y creo que si pudiera resumirlo en tres palabras es valentía, resiliencia y esfuerzo. Ujú. Perfecto, Karime. Y qué padre, Karime. La verdad, qué padre historia. Eh, Bien lo dijiste, no hay gente que piensa que es suerte, que simplemente o palancas o tenía que Sí, pasar, ¿no? Pero creo que también en la vida a veces encontramos ángeles, ¿no? Que confían en nosotros, totalmente. que nos apoyan, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a ver la grandeza que ni siquiera nosotros hemos llegado a ver en nosotros mismos, ¿no? De Exacto. repente no la vemos. Pero esa gente es muy especial, ¿no? Se convierte en alguien especial en nuestra vida, ¿no? Puede ser tu familia, pueden ser amigos, puede ser gente en el trabajo. Hay mucha gente que te ayuda a ver esa grandeza y te ayuda a explotarla, ¿no? A que no la ocultes, ¿no? Ante el mundo. Y la verdad, yo agradezco también mucho que en la vida he encontrado ese tipo de gente que te ayuda a elevarte, ¿no? A ser mejor. Y Karime, nada más para poder también terminar, tengo dos preguntas. La primera es, después de todo lo que tú has vivido y que hay gente que te ayuda a ver la grandeza en ti, ¿qué haces tú para ver la grandeza en otras personas? Ay, otra excelente pregunta. Y pues de esto se trata el podcast, ¿no? Sí. Híjoles, yo creo que una de las cosas que me ayuda mucho es ser agradecida. Y es algo que también particularmente me enseñó mi mamá desde muy niñita. Ujú. Es agradece. Si alguien hace algo por ti, si alguien te da algo que
no era no le correspondía darte, agradece, ¿no? Entonces como que crecí mucho con este mantra de agradecimiento y yo creo que eso es lo que nos ayuda a ver esa grandeza en los demás, ¿no? Por ejemplo, aterrizado en mi historia, esa grandeza de mi hermana y de mi mamá de decir, te vamos a extrañar, va a Ujú, ser difícil, pero vuela, ¿no? O sea, es ujú, eso que hubiera hecho papá, eso que hubiera hecho mi esposo, ¿no? Vuela, o sea, la grandeza de decir, desde aquí vamos a hacer, y siguen siendo mis porristas número uno, este, es para mí increíble, ¿no? La grandeza, por ejemplo, de esta chica, de esta amiga, de decir, tengo mi espacio, estoy cómoda, pero ven, te ayudo en lo que te instalas y te ayudo, ¿no? Te apoyo para que puedas aprender o a iniciar, ¿no? Tus primeros pasos en la ujú. ciudad, ¿no? La grandeza de esta directora de RH que contra todos los otros currículums que seguramente recibió, pudo haber dicho, descarte desde el primero, desde que no veo que tiene experiencia, pero de decidir confiar en alguien y de decir, bueno, a ver, le doy la oportunidad, quiero escuchar, quiero saber, quiero percibir quién es, y de decir, vamos a darle la oportunidad. Creo que hay grandeza en cada una de las acciones que, que alguien hace y creo que no precisamente cuando recibes la recompensa de que eres beneficiado por eso, ¿no? Creo que hay grandeza en todas las aristas de la vida, ¿no? Y yo creo que cuando aprendemos o trabajamos el hábito de ser agradecidos, nos es mucho más fácil poder ver esa grandeza y de decir, sin estas personas, honestamente no lo hubiera logrado. Y es lo que yo puedo decirte ahorita. Todo esto que te conté, pues evidentemente sí se escucha muy bonito, pero aterrizo en eso, sin esas, al punto en el que estoy en mi vida ahora contándote esto, ¿no? Sin esas personas y muchas otras, ¿eh? Que se cruzaron en el camino y que me ayudaron de alguna u otra manera. Algunas de ellas ya cumplieron su ciclo en mi vida, Ujú, otras siguen ujú, ahí y me han ayudado de manera increíble. Han habido personas que me han ayudado no solo en lo económico o en lo intelectual, también en lo emocional, en lo espiritual. Muchos de ellos se han vuelto mentores de vida. ujú. Y yo creo que justo cuando volteas a ver eso y practicas esta virtud del agradecimiento, va a ser mucho más fácil ir por la vida y decir, wow, qué, qué persona es esta, ¿no? Por Ujú. esto y esto y esto, ¿no? Entonces creo que el agradecimiento nos ayuda muchísimo a ver la grandeza en los demás. Qué padre, Karim. Me encanta ese mensaje y, uy, no, es que la gratitud creo que incluso es algo que decidimos, porque sí necesitamos decidir ser agradecidos con los demás. A veces creemos que todo lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Pero siempre hay alguien que estuvo ahí también. Siempre hay esas personas y esos ángeles. Esa era mi penúltima pregunta. Aquí va la última. Solamente, Karim, para poder cerrar, me gustaría saber qué mensaje quieres dejar a las personas que estén escuchando, que tal vez no la están pasando bien, que tal vez en este momento están pasando por incertidumbre, porque pues tal vez no han tenido lo que quieren llegar a obtener todavía. ¿Y qué mensaje dejarías, Karim? Creo que, creo que una primera parte de este mensaje sería, eh, por muy trillado que suene, no dejes de creer en ti. Ujú, Eh, y el no dejar de creer en ti incluye muchísimo trabajo propio, muchísimo esfuerzo en todo eso que tú quieras realizar, ¿no? Las cosas no van a llegar solitas, las cosas no van a caer del cielo. Se tiene que trabajar por eso que quieres lograr, sea profesionalmente hablando, económicamente hablando, emocionalmente hablando, en relaciones. O sea, tienes que trabajar por ello, ¿no? Y creo que esa sería mi primera parte, ¿no? Nunca dejes de creer en ti. Y, y si no tienes una red de apoyo, busca una red de apoyo. Y si ya la tienes, agradece por esa red de apoyo, ¿no? ujú, Creo que son las dos partes importantes. Podemos decir yo puedo solo, puedo con todo, y sí, pero creo que hay otra mitad importante que es todo lo que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 20 personas, el número que sea, que va a haber para ayudarte. ujú, Al menos va a haber una persona en el camino que te va a ayudar a lograr algo. Y les apuesto que son muchas más de las que creemos, ¿no? ujú. Entonces,
trabaja en ti, nunca dejes de creer en ti, pero trabaja y esfuérzate por eso que quieres lograr y, y construye y agradece por esta red de apoyo a fin de lograr eso que tanto quieres o que anhelas. Karime, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Luis. Estoy muy contento y yo creo que todos los que escuchan están de acuerdo con eso. Fue mucho, mucho aprendizaje. Karime, gracias por todo. Espero que así sea, de verdad.